El mejor momento para sintonizarte contigo mismo es cuando vuelves a casa. Déjate acompañar por la reconocida experiencia del periodista Marcelo Castro, quien junto a Patricia Taborda y Arturo Álvarez conducirán el programa Cuando vuelves a casa. Temas de crecimiento personal, motivación, expertos, testimonios y mucho más en un espacio que te hará sentirte realmente en casa. Cuando vuelves a casa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Son las 5 en punto de la tarde, aquí en la frecuencia 92.7 FM de Columbia Estéreo. Estamos como todos los lunes, entrando a sus hogares, también ahí, si usted viaja en el vehículo, con el programa Cuando vuelves a casa. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañen. Hoy estamos acá con un tema más que esperamos sea de su interés. En esta bonita tarde quiero darle el saludo a nuestros compañeros, Graymin Martínez en cabina, Jonathan Barquero en las redes sociales, Patricia Taborda aquí conmigo en la conducción. Hoy tampoco nos acompaña Arturo Álvarez, quien se encuentra fuera del país. Le enviamos un saludo y lo esperamos, por supuesto, de hoy en 8 días. Patricia, bienvenida. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos los que nos acompañan hoy, que van ya de regreso a casa o los que ya están en su casa con un cafecito listo en esta tarde tan hermosa. Como siempre, esperamos que nos acompañen las próximas 2 horas con un tema que estamos seguros va a ser muy importante, sobre todo ahorita que está arrancando el curso lectivo y en general para todos, porque tiene que ver con aprendizaje y todos los días aprendemos. Tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con disfrutar del aprendizaje y tiene que ver también con el tipo de educación que queremos dar a nuestros hijos, que queremos dar a esos ciudadanos del futuro, y precisamente de eso vamos a hablar desarrollando el programa, también con la participación de ustedes, porque como siempre le pedimos que nos envíen sus comentarios, que nos envíen sus preguntas, en fin, observaciones que puedan hacer para hacer más rico el tema, para hacerlo, por supuesto, de mayor interés para todos. Y para ello, Patricia, pues tenemos a disposición de nuestros oyentes nuestras redes sociales, también nuestros mensajes a través del WhatsApp. Siempre es muy importante para nosotros, como se los repetimos todos los programas, la participación de ustedes, los comentarios de ustedes, los aportes para enriquecer más el tema. Se pueden comunicar con nosotros al Facebook del programa Cuando vuelves a casa, también al Facebook de Arturo. Soy Arturo Álvarez, que aunque no nos acompaña hoy, le mandamos un abrazote. Igual los mensajes nos están llegando. Al Facebook de Marce, que es Marcelo Castro Benavides. Al mío, que es Patricia Taborda, Psyche Facilitadora, o Inner Life, a cualquiera de los dos Facebook. Y se pueden comunicar también al WhatsApp de Columbia Estéreo, que es el 87-927-927. Así es. O decimos también 87-92-7-92-7. Ese es el WhatsApp para que usted también nos envíe comentarios, nos envíe sugerencias. Y como les decíamos, hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés y de mucha actualidad, y es la educación. Y sobre todo, cómo vamos a enfocar la educación del futuro. La educación, de alguna forma, está cambiando en cuanto a las metodologías, en cuanto a las formas de enfocarse, para que sobre todo, Patricia, se le enseñe al niño a desarrollar su parte emotiva, su parte analítica, que no sea algo mecanicista, ¿verdad? Que no sea algo muy cerrado y formal como ha sido hasta ahora. Yo creo que eso va a darle un cambio, un giro muy importante a la educación, y es del tema que vamos a hablar hoy. Sí, la información que vamos a tomar hoy, ojalá nos pongan muchísima atención, porque incluso a nosotros los adultos nos sirve, pero durante toda la vida nos han enseñado que hay una sola forma de aprender, y si uno no aprende de esa forma que nos han enseñado, es porque tiene algún problema intelectual, alguna falta de capacidad, y no es así. Realmente hay muchas formas de aprender, y ahora se está poniendo más visible esto, que todos tenemos distintas capacidades y que toda forma de aprender es válida. Y para los que somos adultos y vivimos esta forma de aprender cuadrada, pues es interesante darnos cuenta ahorita cómo podemos maximizar nuestra forma de aprender.
De eso se trata precisamente, y que veamos nuevos horizontes, porque la sociedad de alguna forma se está transformando, la sociedad está cambiando, y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, tenemos que ser parte de esas nuevas visiones que se tienen sobre la educación, que se tiene sobre la manera de desarrollarse y de la manera de manejar nuestra sociedad. Tenemos que dar pasos hacia adelante para que tengamos una sociedad diferente, una sociedad más igualitaria y también una sociedad con mayores posibilidades de desarrollo. Exacto, porque cuando logramos identificar la forma de aprender de cada persona, en este caso que hablamos de que acaba de empezar el curso lectivo de cada niño, podemos facilitarle las herramientas para que la maximice, para que ejerza esa capacidad de aprender. Unos son auditivos, otros son kinestésicos. O sea, hay distintas formas de aprender y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Por supuesto que sí. Entonces vamos a dejarles con una canción ya para ir arrancando el programa y luego venimos a desarrollar este tema y por supuesto que también más adelante les vamos a tener un invitado especial. Estás escuchando Cuando Vuelves a Casa. Estamos llegando a las 5 de la tarde con 19 minutos. Gracias por acompañarnos en Cuando Vuelves a Casa, aquí por la frecuencia 92.7 FM de Columbia Estéreo, donde estamos todos los lunes desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, recordándoles que también nos pueden seguir en nuestras páginas en Facebook, Cuando Vuelves a Casa, con ese nombre, o bien la página de Arturo Álvarez, soy Arturo Álvarez, la página de Patricia Taborda Inner Life, igualmente la de este servidor Marcelo Castro Benavides. Allí también tenemos la señal del programa y nuestros saludos para todas las personas que nos están enviando sus mensajes y reportes de sintonía también a través del WhatsApp 87-927-927 de Columbia Estéreo. Janet nos dice, siguiendo la transmisión, los felicito por los programas, aprende uno mucho de ustedes. Ella nos escribe desde San Miguel de Desamparados. También nos reportan sintonía Olga Elena Escalante, Inés López Rojas, Shirley Morera, Mary Mendoza, María Fernanda Estrada, Gigi Víquez y Patricia Alpizar. Muchas gracias por sus reportes. Sí, tenemos también a Oti Solano, que por supuesto siempre es de las primeras en conectarse. Un abrazote, Oti. A Cindy Salazar y vamos a ver. Tengo un mensaje. Ay, pero se me perdió aquí. Ya lo vamos a encontrar. Sí, ya lo voy a buscar, donde habla, lo que no veo es el autor, que nos habla de que la educación es, no crea al hombre, sino que es un medio para crearse a sí mismo. Me pareció muy, muy bonita la frase y muy acertada. Claro que sí, precisamente de lo que estamos hablando hoy y del enfoque que queremos darle al programa, ¿verdad? Cómo la educación tiene que ser entonces un instrumento para el desarrollo, para el crecimiento del ser humano, pero fundamentalmente para el desarrollo de sus propias potencialidades. Así es, tiene que ser un impulso, tiene que ser una guía para que la persona se desarrolle. Las décadas anteriores y lo que se ha venido manejando, creo que principalmente en Latinoamérica, es un sistema educativo que etiqueta a los niños y que se decide si un niño es exitoso o fracasado y se le etiqueta de esa manera, dependiendo de sus resultados, incluso desde la escuela, lo cual es muy cruel, en un sistema donde depende de las capacidades, lo que veníamos hablando, si adapta o no se adapta al sistema educativo como se ha venido desarrollando. Y es importante verlo de esta manera. La educación es para maximizar las capacidades y que la persona tenga éxito en lo que tenga más facilidad y que le apasione. No es para que la educación más bien condicione qué es lo que la persona debe desarrollar o no. Así es, algo muy importante, citando, como lo hizo Patricia en el segmento anterior, citando a algunos pensadores que hablan sobre este tema, por ejemplo esta frase que me llama la atención de Richard Branson, que dice: no aprendes a caminar siguiendo reglas, aprendes haciendo y creyéndote. Qué importante es realmente ser uno mismo en la vida para poder realmente desarrollarse y no ser parte de un sistema que te impone reglas. Sí, y esa frase a mí me encanta porque así es, aprendemos, el sistema educativo pretende meter a los niños y a los jóvenes en cuatro paredes, dictarles información y que así aprendan. Bien lo dice, o sea, nosotros no agarramos a un bebé y le explicamos cómo se camina, lo ponemos a caminar, y también
el ejemplo del caminar, a mí me encanta porque habla, se tropieza, gatea, se vuelve a levantar hasta que logra caminar bien. No es algo tampoco que logra de primera entrada. Entonces también es importante que el sistema educativo, parte del sistema educativo sea enseñarles a los niños y a los jóvenes que los tropiezos se valen, que se vale tropezarse y volverse a levantar y seguir para adelante, que un examen no los etiqueta, que puede fallar, que se vale fallar, que un examen no habla de su capacidad de aprendizaje o de su capacidad para extender su aprendizaje en un examen, sino que realmente si la forma en la que estudió para ese examen no funcionó, bueno, podemos probar de otras maneras. Vea qué interesante que, por ejemplo, actualmente en los centros de trabajo se habla más del desarrollo de la inteligencia emocional, en el sentido de que para lograr mejores resultados las personas tienen que desarrollar más esa parte emocional, el buen trato con los demás, la conversación, el diálogo, tener esa capacidad de tolerancia hacia los demás, que es lo que le está faltando a la sociedad actual. ¿Por qué? Porque precisamente en la escuela no estamos formando eso. No estamos formando personas pensantes. No estamos promoviendo esa tolerancia, no estamos promoviendo el autoconocimiento, el poder ver yo cuál es mi forma de aprender, porque hablamos de la escuela y del colegio porque está empezando el curso lectivo y creemos con este programa darles una herramienta a los padres, pero realmente nunca dejamos de aprender, los adultos seguimos aprendiendo y tenemos que encontrar la mejor manera para absorber la información en nuestros trabajos, en nuestras distintas ocupaciones. Y el sistema actual tiene tal vez esa deficiencia. Hablan una frase de Maya Angelou que me encanta también, que dice: la gente olvidará lo que dijiste. Usualmente, un día esto se hablaba precisamente de eso, creo que con el invitado, si no me equivoco, hablando de los exámenes de estudios sociales, ¿verdad? Que uno memorizaba todo y ahora hay muchas cosas que si a uno le preguntan uno no recuerda porque la memorizó nada más para el examen. Nada más para eso. Dice, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Nunca se me olvidó una profesora en la U que yo tuve de arte que no se dedicó a darnos, o sea, era una clase que tenía fama por aburrida, imagínense lo que es historia del arte. Ella nos llevó a San José a ver las distintas formas artísticas, las distintas formas arquitectónicas, y ella hablaba con tanta emoción de la belleza de esos edificios por los que uno pasó enfrente un montón de veces y nunca les dio pelota, como decimos, y que al aprender nosotros a ver esos edificios con emoción positiva, verlos bonitos, definitivamente el examen se hizo muy fácil y no hubo que estudiar más. Entonces, la importancia también de incluir la emoción en el sistema educativo, de enseñarles a los niños y a los adolescentes a amar lo que están aprendiendo, a entender por qué lo están aprendiendo. Muchas veces ellos memorizan y no saben ni para qué les va a servir en el futuro. De hecho, me acuerdo que yo tenía un profesor, y no voy a decir ni nombres, ni voy a decir qué materia, ni nada, pero nos dictaba materia. Entonces, en alguna ocasión le digo yo, y esto, ¿usted me podría explicar qué es esto? ¿Cómo es esto? Y entonces decía, usted solamente copie, para que se aprenda después la materia. Y vea qué interesante, esa frase que usted leyó, Patricia, para mí es significativa y es importantísima. Es que las personas pueden dejar huella no por todo lo que conozcan, no por todo el conocimiento, sino por lo que hacen sentir a los demás. Y eso está incluso para los líderes políticos. O véanlo acaso con el actual Papa, porque tiene carisma, porque las cosas que él manifiesta hacen a los demás tener una emoción. No, y los que tienen en sus manos la gran responsabilidad, la hermosa tarea de enseñar. Echemos los adultos para atrás. ¿A quiénes recordamos? A esos profesores que nos dejaron huella en el corazón por algo que nos dijeron con emoción, que nos generaron alguna emoción. Y por lo menos en mi caso yo puedo decir que jefes también. O sea, los jefes que yo recuerdo son los jefes que me han dejado alguna enseñanza por medio de la emoción positiva. Cuando vuelves a casa. Son las 5 de la tarde y 31 minutos, ya se nos fue media hora muy rápidamente de este programa, pero lo estamos disfrutando y también estamos seguros que ustedes desde sus hogares o también ahí en carretera también lo están disfrutando. Gracias de verdad por acompañarnos. Estamos enviando un saludo a nuestro compañero Arturo Álvarez, que hoy se encuentra en Los Ángeles, California. Sí, pues dichoso que se fue hasta allá, pero además lo felicitamos porque ayer impartió un taller allá en Los Ángeles para un grupo importante de personas. Dice que nos está escuchando y que ya extraña estar aquí con todos nosotros, así que de hoy en 8 esperamos tener a Arturo aquí nuevamente en la cabina, aunque por ahí me contaron que Patricia se nos va a ir también. Vamos a ver. Aquí nos alternamos. Ahí nos alternamos. Y bueno, un saludo también a Julián Solano desde Tres Ríos, quien nos dice, excelente programa el de hoy. Muchas gracias, Julián. Igualmente,
por acá otra persona nos dice: los felicito por el programa, mi nombre es Kendall. Gracias de verdad a Kendall que nos está reportando su sintonía. Patricia, ¿usted tiene algún saludo? Sí, Catalina Umaña nos dice: mi admiración total para Marcelo y compañeros desde San Francisco de Ríos. Muchas gracias, Catalina. Bueno, hay un comentario aquí muy especial que reservé para que lo analizáramos. Patricia, usted y yo, precisamente hablando del tema de hoy, dice la persona que nos escribe, Isabel, dice: una vez más aquí haciendo mi reporte de sintonía en carretera. Muy asertivo el tema, y dice: como docente, Isabel es educadora, dice, le puedo decir que estamos formando niños y niñas integrales que deben desempeñarse cada vez más en un mundo muy demandante, y por ello ya la enseñanza de aspectos básicos no es suficiente, y sin querer sobrecargar el currículum enseñamos de todo un poquito, pero sí es necesario el acompañamiento y ayuda de los padres, porque no se puede lograr solo, todo no se puede lograr solo en la escuela. Interesante lo que ella dice, ¿verdad? Ya no es solamente lo básico, ya no es solamente la materia. Hay que enseñar más a tener niños pensantes y también niños que desarrollen su parte emocional. Sí, y un tema muy importante que toca esta radioescucha y que dicha que nos escribió, es que la responsabilidad de ambos, ¿verdad? La capacidad intelectual. Ahora tenemos niños muy despiertos, niños con mucha exposición a la información, son niños que necesitan mucha guía, y definitivamente no es una labor únicamente de los maestros. Padres y maestros tenemos que trabajar en equipo, e incluso yo considero, porque así lo he visto en mi experiencia de vida, tíos, amigos, o sea, todos los que tienen relación con los niños, les enseñamos de alguna manera e influimos en su forma de aprender. Y sí, definitivamente ahora la educación tiene que ser muchísimo más integral, no puede ser solamente en el aula y solamente materia leída o escuchada. Uh-huh. Leyendo algunas reflexiones de personas que hablan de esto, que Patricia, por cierto, recogió algunas de estas frases. Tenemos esta de ese gran escritor Ralph Waldo Emerson, que decía: cuando una persona es rechazada, atormentada y derrotada, tiene la oportunidad de aprender. Qué interesante, ¿verdad? De aprender algo. Qué interesante que a veces las personas también de esos aspectos negativos pueden sacar cosas positivas, tienen esa capacidad. Claro, creo que la vida nos pone retos, y nosotros aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces, y creo que los niños también tienen esa capacidad. Cuando habla de rechazada, atormentada y derrotada, pues yo pienso en el famoso bullying. Uh-huh. Sí, hay niños que salen debilitados, pero hay niños también que salen fortalecidos, y a partir de ahí es que sacan carácter y aprenden una lección de esa situación tan difícil, ¿verdad? Y es que no se trataría solo de pensar que tiene que ser así las cosas, ¿verdad? Que solo maltrato o que solo rechazo. Lo que más bien tendríamos que hacer es que los niños, ellos mismos incluso, dentro de este nuevo método de educación, de esta nueva tendencia, es que ellos mismos hasta resuelvan sus conflictos, ¿verdad? Porque si no los ponemos a ellos mismos, por ejemplo, a hablar de bullying, a ellos mismos a hablar de drogas, a ellos mismos a hablar hasta incluso de educación sexual, para que ellos vayan aprendiendo y analizando cómo es que pueden hacer frente a todos estos riesgos de la vida, entonces no podemos hacer de ellos realmente niños pensantes. Niños pensantes y niños independientes. Creo que algunos padres ahora en estas épocas, debido al gran tiempo que pasa uno laborando y a veces tratando de compensar ese tiempo, muchas veces le tratan de resolver todos los conflictos a los hijos, y precisamente eso que decís me encanta. Definitivamente ellos tienen, de acuerdo a sus capacidades, a su edad, enfrentar sus conflictos y resolverlos, porque así se preparan para la vida. Como decía otra frase por ahí, el aprendizaje no es un deporte de espectadores, se aprende haciendo, y ellos no van a aprender a resolver sus problemas si nosotros, los papás o los maestros, se les resuelven todo. Sí, definitivamente que yo creo que en los países desarrollados ya se ha empezado a establecer muy claramente que los métodos tradicionales de educación ya no son válidos, y que realmente no están logrando hacer personas útiles a la sociedad. Así es. Y por cierto, una frase interesante también de Emerson, que dice: el conocimiento es un antídoto para el miedo. Imagínense qué increíble, ¿verdad? Realmente, como seres humanos, a veces esa falta de conocimiento de la verdad, como la verdad que habló Jesucristo, los hace esclavos del miedo. Completamente, es que el miedo es una de las mayores limitaciones en todas las edades, en todas las circunstancias, en todos los ámbitos. Y en alguna ocasión, enfrentando estas situaciones, estos roces entre niños con mis hijas, lo que habla él de vencer el miedo a través del conocimiento, el entender la historia detrás de una persona agresiva, de un niño buleador, llamémosle así,
nos abre el panorama para tratarlo diferente, porque entendemos que una persona que es agresiva es porque ha recibido agresión y entonces nos ayuda a enfrentarlo de otra manera. Así es, bueno, yo creo que todos podemos poner un granito de arena, en el caso nuestro como comunicadores, en el caso de los educadores, en el caso de los padres de familia. Toda la sociedad tiene que poner un granito de arena pensando en cuál es la educación que queremos en el futuro. Cuando vuelves a casa. Son las 5:41 de la tarde. Bueno, ya para continuar con el programa, ya les tenemos una recomendación literaria. Siempre les recomendamos un libro de la semana para que usted pueda enriquecerse con el tema que desarrollamos. Bueno, vamos a enviar un saludo a doña Olga Benavides hasta San Isidro de Heredia y bueno, nos ha pedido si es posible llamarla. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a conversar con ella sobre algo que quiere plantearnos. Gracias por escucharnos. Igualmente, una estimable oyente desde Coronado nos dice: bienvenidos a mi casa, un saludo caluroso desde Coronado, excelente tema. Muchas gracias, esperamos que nos diga su nombre para, por supuesto, mencionarla aquí en el programa. Nos agrada, por supuesto, que nos haya enviado su mensaje. Patricia. Sí, vamos a ver, aquí vi que había un mensaje de nuestro amigo Roy que nos manda saludos a John. Es de un grupo de emprendedores que hay muy interesante, de gente con ideas y desarrollos de proyectos nuevos. Así es, también un saludo para Hugo Fernández, para Mayela Ulate, Roxana Zamora, Ana Marín, Yeka Rogers, Evelyn Campos, Ana Isabel Solano, que nos siguen a través de nuestra señal en Facebook, en la página Cuando Vuelves a Casa y también en la página Marcelo Castro Benavides. Muchas gracias a todos por su reporte. Y bueno, Patricia, tenemos también un libro para recomendar y enriquecer este tema de hoy. Así es, el libro que vamos a recomendar el día de hoy se llama ¿Cómo aprende el cerebro? Las claves de la educación, de Ariel Barcelona. Y recomendamos este libro porque es importante también a la hora de poder ayudar a nuestros niños y jóvenes entender cómo funciona el cerebro y entender por qué el sistema educativo actual para unos, porque tampoco podemos decir que ha estado equivocado, realmente ha funcionado bien para algunos. Así es. Entonces es cómo logramos nosotros saber cómo funciona el cerebro para poder definir cuál es la forma de aprendizaje. Y otra vez repito, ahorita estamos enfocando mucho el programa a niños y adolescentes porque el curso lectivo está empezando y es un buen momento para hacer cambios, pero los adultos tenemos que echar para nuestro saco también. Y el cerebro funciona de formas muy interesantes. Hay varias teorías, varias prácticas que nos ayudan a maximizar estas capacidades. Entonces más adelante vamos a hablar con nuestro invitado de la neuroeducación, por ejemplo, pero sí es muy importante investigar cuáles son las distintas herramientas y este libro nos pone sobre la mesa eso, el aprender cuáles son las distintas formas en que el cerebro tiene la capacidad de aprender y que investiguemos un poquito de distintas herramientas. Por ejemplo, nos habla de que estas autoras investigan el aprendizaje desde el lenguaje, desde las matemáticas, desde la música, desde las artes plásticas, desde las emociones y la sociabilidad. Las distintas facilidades que tenemos para cada una de estas áreas nos van dando una luz de cuál es nuestra forma de aprender. Claro, nosotros hablamos de que precisamente hay que educar con amor, hay que educar con valores y hay que educar dando la posibilidad al estudiante, al niño, al adolescente de desarrollar su parte emocional. No podemos hacerlo una persona rígida, no podemos hacer una persona que no exprese sentimientos, porque parece que a veces la educación se centra mucho en la parte rígida y no explota esa parte en el chico. Exacto, y eso es lo que hace la educación frustrante, lo que hace que el sentarse a estudiar sea exactamente como una tortura. Y cuando involucramos las dos cosas, aprendizaje y emoción, y logramos llegarle a la forma en que el aprendizaje sea positivo y hasta divertido, es que definitivamente tanta exposición ahorita, tanta información, tanta investigación, nos facilita entender que hay distintas formas, cómo los niños pueden disfrutar de aprender y por lo tanto que se les haga más fácil el aprender, ¿verdad? Hay niños que
que aprenden con solo escuchar al profesor y se les exige, por ejemplo, tomar apuntes. Hay niños que aprenden mejor tomando apuntes y se les exige escuchar. Entonces es muy tanto para padres como para maestros poner atención. Y aunque no podemos hacer una clase personalizada para el niño, para el estudiante, sí podemos permitirle a él que adecúe lo que está viendo a su forma de aprender. Y antes hablábamos del desarrollo de la inteligencia emocional, que es vital, que es básica para que la sociedad del futuro sea una sociedad que se entienda mejor. Porque si vemos los políticos del pasado, los líderes políticos que ya están empezando a perder vigencia, son aquellos líderes que no tienen inteligencia emocional, sino que quieren imponer las cosas, que quieren ser totalitarios, que quieren ser autoritarios de alguna forma. Los líderes del futuro tienen que ser líderes de diálogo, tienen que ser líderes que busquen consensos. Esa es la sociedad que estamos buscando. Entonces también planteémonos qué tipo de personas estamos formando en la educación. Exacto, y este libro dice qué y cuándo debe enseñársele a un niño, a un adolescente para obtener un aprendizaje óptimo. ¿Qué y cuándo? O sea, es que son dos preguntas básicas. Claro. Porque volvemos a lo mismo, hay información que es más fácil de aprender de una manera. Todas las materias se imparten de la misma forma y no todas tienen el mismo tipo de información. ¿Cuándo? Cuando lo hemos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo alguna vez en el colegio, cuando el horario incluía matemática, español y alemán seguidas, o sea, terminaba uno que le salían, o sea, había quemado el cerebro, olía quemado al final de la mañana. Sí, como decían antes, embotado. Totalmente fundido. Entonces, lo que lanzamos como reto en el programa es ¿qué tipo de personas queremos para el futuro? Criticamos cosas como la corrupción, como el abuso del poder, criticamos cosas, el abuso también del poder en las empresas, de los jefes. Bueno, ¿qué tipo de gente queremos para el futuro? ¿Queremos que sigan siendo así los líderes? No. No, exactamente. Y la forma es generando personas que no carguen con estas frustraciones, personas que encuentren sus capacidades para que no vean en la necesidad de hacer cosas no correctas para obtener el éxito. Como decía la frase que mencionaba hace un rato que me encantaba y la tuve en algún momento en mi Facebook, creo que todos somos genios y definitivamente lo dice Einstein, no lo digo yo, ¿verdad? Todos somos genios, simplemente genios en potencia. Hay que encontrar cuál es nuestra genialidad. Muy bien, entonces escuchemos una canción que se llama, muy bonita, de Diego Torres, que se llama Abriendo Caminos, con Diego Torres y Juan Luis Guerra, perdón, y la vamos a analizar porque precisamente nos habla de todo esto, de ese cambio que necesita la humanidad, de esa transformación. Estás escuchando Cuando Vuelves a Casa. Son las 5 de la tarde, 52 minutos. El tiempo se nos va, Patricia, rápidamente. Ya en el próximo segmento tendremos con nosotros al invitado de hoy que nos va sin duda a enriquecer el tema del cual estamos hablando hoy y que también ha sido de gran interés para nuestros amigos oyentes. Por ejemplo, tenemos el saludo de Leslie, nuestra fiel oyente desde Coronado. También nos dice Kendall Ricardo, excelente tema el de hoy. Y Kendall saluda también a su hija Wendy Nicole y su esposa. Gracias. Ellos dicen que nos escuchan desde Santiago de Paraíso. Bueno, yo tengo un comentario de David Angulo también, que siempre es fiel radio escucha, y dice: hola Patricia y Marcelo, saludos, tienen razón, ahora la educación cambió y dio un giro importante, pero no podemos hacer nada si los padres y el entorno no ayuda y colabora. Dice, no nos ayuda y colabora. Pienso que David también es docente. El sentido de aprender haciendo es un método muy bonito, pues uno construye en base al pensamiento de los niños y se convierte en un proceso donde uno transmite, pero también recibe conocimiento, logrando que el niño también se siente importante, pues se toma en cuenta su punto de vista. Me encanta, claro que sí, David, me parece lindísimo. Definitivamente por eso proponemos ese cambio de que aprendan haciendo. Creo que en algunos lugares, algunos métodos ya lo utilizan. Así es, claro. Y definitivamente aprende, esa es la parte más bonita, aprende el niño y aprende el profesor. Nos dice Edgar Gutiérrez, excelente programa, saludos. El autor del libro se llama Ariel Barcelona. Edgar, podés encontrar la imagen del libro en nuestra página en un ratito. Roy, el pintacarros, nos dice saludos John y compañía. Vamos a ver, es que se le fue la señal. Se me fue la señal,
Pedro hablaba de, ya había leído yo el comentario de Roy, y nos hablaba de la importancia de que los padres nos involucremos también en la parte de la educación, que a veces los colegios, muchas veces, sobre todo con los adolescentes, se quejan de que se vuelven huérfanos, ¿verdad? Así les llaman, de hecho así nos decían en el colegio de mis hijas, porque cuando están chiquititos en el kinder y en la escuela, los papás vamos a todas las presentaciones, a todas las actividades, y ya cuando son adolescentes se le deja la responsabilidad del colegio, y realmente definitivamente tiene razón Roy, tenemos que involucrarnos en la educación de los muchachos. Bueno, la canción que escuchábamos, Patricia, amigos oyentes, realmente nos trae un mensaje positivo, ¿verdad? Nos habla de abrir caminos. Creo que de alguna forma este programa lo que busca es eso, es abrir caminos, es hacer que las personas tengan ideas que sean transformadoras de alguna manera. Estamos planteándole a la gente que los cambios son posibles. Por eso nos gustó la canción. Exacto, buscábamos una canción que iluminara esa parte, la parte de la emoción, la parte de abrir caminos, de hacer cambios, que ahora es el momento de hacer cambios, y que a través de la educación, las personas que tienen esa hermosa misión son personas que llenan de luz el camino de las personas que aprenden de ellos. Entonces, asumir esa conciencia de la importancia de transmitir la información para todas las personas, y que todos los niños aprendan de la forma en que ellos tengan a bien aprender, de acuerdo a su disposición. A la disposición de ellos, dejar o dar rienda suelta a la creatividad, ¿verdad? Por eso es que la canción precisamente nos habla de un mundo de alegría, de un mundo de positivismo, de un mundo donde la gente se ilusione con el sol de la mañana, se ilusione con las cosas maravillosas de la vida. De eso se trata. Exacto, se trata de buscar la gente que brille, de encontrar nuestro camino. Por eso me gustó mucho esta canción, porque todos tenemos distintos caminos, y la canción habla de que al final todos los ríos van al mar. Y creo que nosotros, desde nuestras capacidades, de nuestros distintos aportes, así como sucede que cada una de las capacidades nos enfoca hacia una profesión, hacia lo que nos vamos a dedicar el resto de la vida, y lo que sea a lo que nos dedicamos, todo suma y todos somos importantes en esta vida. Creo que es muy importante esa luz de aprender a iluminarnos nosotros, a dejarnos iluminar por las personas que nos enseñan, y poder descubrir cuál es esa capacidad para hacer nosotros un granito de arena en este mundo. Sí, y como dice, aunque en el mundo hay personas grises, hay otras que no paran de brillar. Yo creo que de eso se trata, de que todos los seres humanos de alguna forma brillemos. Cuando se brilla, se pueden hacer cosas diferentes, se puede cambiar en la vida. Hay que entender el trasfondo de esto, del positivismo, del trasfondo de tener una actitud de transformación, una actitud de cambio. Exacto, dice, como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, y sacarlo todo para afuera. Exactamente, o sea, el río que camina hacia el mar no camina en línea recta, no. Camina para abajo, a veces para arriba, a veces con más agua, a veces con menos, y siempre hacia adelante, y se va adaptando a las distintas obstáculos del camino. Muy bien, estamos cerrando la primera hora del programa y vamos a regresar después de escuchar una canción con el invitado de hoy. Él es John Jairo Londoño, director de la empresa Táctica Empresarial, y nos va a hablar precisamente de neuroeducación para enriquecer este tema, para hablar de cómo la educación realmente tiene que enfocarse hacia ese nuevo marco. Cuando vuelves a casa. Bueno, llegamos a las 6:04 de la tarde. Gracias por su compañía. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy para enriquecer este tema que estamos desarrollando. Antes tenemos saludos y reportes de sintonía y algunos aportes, Patricia, interesantes también al tema. Por ejemplo, un estimable oyente que no da su nombre dice: los guías y scouts utilizamos el aprender haciendo desde 1907. También los motivamos a superarse descubriendo sus destrezas. Qué importante. Qué bonito. Gracias por el aporte. Sí, tenemos saludos de Luis Boa, que nos dice salud amigos, de Marcel Blanco desde Nicaragua, un abrazote a mi amigo Marcel, que nos dice saludos, Pati, y un abrazo y felicitaciones por el programa. Don Alex Solís, amigo del Club de Emprendedores, nos dice hola Pati y Marcelo, un abrazo de Mago Andrix desde Atenas. Y también a toda la gente del Club de Emprendedores que también están reportando su sintonía de que nos están escuchando. Bueno, es un club al que pertenecemos John y yo.
Muy bien, y quería aprovechar para saludar a todos los amigos de Atenas que nos escuchan, de ese lindo lugar Atenas, de donde soy yo originalmente. Muy lindo Atenas. Y de donde son mis padres. Muy bien, entonces vamos a presentar, Patricia, a nuestro invitado de hoy. Así es, nuestro invitado de hoy es John Jairo Londoño, director de la empresa Táctica Empresarial, diseñador gráfico y emprendedor. Y como parte de sus emprendimientos está organizando un taller sobre un tema muy interesante que se llama neuroeducación, un tema que todos los padres deberíamos entender, y para eso está John aquí, para poder ayudar a nuestros hijos a aprender de acuerdo a su forma de absorber información. Esta es una herramienta que nos permite precisamente guiarlos en esa área, y ahora John nos va a hablar un poquito más de un taller que estarán impartiendo la próxima semana con este tema. Bienvenido, John. Bueno, muchas gracias Patricia, Marcelo, muchas gracias por la invitación aquí a el programa. Cuando vuelves a casa. Cuando vuelves a casa, correcto. Pues sí, quiero comentarles un poquito de qué es neuroeducación y el impacto que va a tener aquí en Costa Rica. Nuestra idea principalmente pues es que haya una revolución educativa y que tanto padres como maestros puedan tener herramientas contundentes para poder hacer que esta nueva generación, la generación Z, generación de muchísimos riesgos, pues pueda aprender muchísimo más fácil la educación, le tome amor. Entonces, una premisa que estamos manejando es educa con amor. Exacto. Maravilloso. Y me gusta que utilice esa palabra, revolución educativa. Yo creo que nosotros hoy estamos en la era de donde todo es cambio, donde todo es revolución, donde todo es transformación. Ya no nos podemos quedar, nadie se puede quedar. El que se niega a esa revolución simplemente se va a quedar rezagado. Claro, estamos ante una era donde la tecnología avanzó, donde todos nuestros hijos y alumnos vienen con un celular, con una tablet debajo del brazo, y nos encontramos ante maestros que dicen, o padres de familia que dicen, bueno, apréndete lo que está en el libro, y lo que responde inmediatamente el muchacho es, o el chico, ¿para qué si todo está en Google y además está en YouTube? Sí. Entonces, ¿Para qué voy a aprender? ¿Para qué lo voy a aprender? Entonces, evolucionó mucho la tecnología, pero en sí las herramientas educativas se quedaron bastante atrasadas. La educación actual tiene 200 años de estar existiendo, y evolucionamos en muchísimas áreas, pero la educación la dejamos en Latinoamérica lastimosamente atrasada. Entonces, estamos buscando modelos académicos en Europa y en otros países que realmente creo, ya es mi opinión personal, no se deberían aplicar al 100% en Latinoamérica. ¿Por qué? Somos latinos. Entonces, claro, me parece que es muy bonito poder desarrollar desde aquí, desde Costa Rica, que es un país que no tiene guerra y que es uno de los países que más le invierte a la educación, generar esa revolución educativa y convertirnos en un país como modelo para toda América Latina. Qué bonito que Costa Rica sea modelo. Qué hermoso lo que decís, porque sí, definitivamente al transformarse todas las herramientas, al avance tecnológico tan grande que a los papás nos ha tocado adaptarnos, ¿verdad? Porque ahora lo hablábamos nosotros previo al programa hace unos días, donde hablábamos de que incluso lo que es el manejo de las herramientas lo conocen ellos, ¿verdad? Ya ellos no recurren, nosotros recurrimos a ellos para saber cómo usar la tablet mejor, o la computadora mejor, el mismo celular, ¿verdad? Ellos son los que saben cómo se utiliza. Entonces es importante también que el sistema educativo vaya acorde a las herramientas que estamos teniendo, ¿verdad? Claro, además pues hay que tener en cuenta, la pregunta que me hacen en todo lado es ¿qué es neuroeducación? Y la neuroeducación, el neuro es entender el funcionamiento de nuestro cerebro, la parte biológica como tal, y intervienen tres ciencias muy importantes, que es la neurociencia, que es la estructura del funcionamiento del cerebro a nivel biológico, la pedagogía, que no se puede dejar a un lado, sí, claro, y la psicología, que es lo que ve las conductas y los procesos mentales de nosotros. Entonces todo esto conjugado, encontramos prácticamente en el centro lo que es la neuroeducación. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, que cada vez que escuchamos a nuestro invitado especial, más preguntas nos surgen, ¿verdad, Patricia? Porque así realmente es un tema de mucho interés, y es un tema que nos atañe a todos, porque todos estamos entusiasmados con cambio.
Son las 6:14 p.m. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en Cuando Vuelves a Casa. Estaremos como siempre hasta las 7 de la noche hoy con este tema que nos está motivando a todos, que nos está emocionando muchísimo porque cada vez que hablamos del tema, pues aprendemos más, y hoy con nuestro invitado, el especialista John Jairo Londoño. Precisamente hay muchos comentarios, hay muchas reportes de sintonía, Patricia. Por ejemplo, una persona nos expresa su preocupación, ella se llama Ruth, y nos felicita por el programa y nos cuenta que en el caso de ella tiene un hijo con déficit atencional, hiperactividad y ansiedad. Y dice que no lo quieren aceptar en ningún colegio. Tiene 14 años y no lo aceptan. Pues es increíble lo que pasa en el sistema. Sí, es realmente impresionante que a estas alturas del partido todavía haya ese tipo de discriminación. Y volvemos a lo mismo. Educar con amor significa precisamente ver las posibilidades y la forma en que este niño aprende y poder guiarlo. Sabemos que los profesores tienen 20, 30 niños dependiendo del colegio y no pueden hacer un sistema personalizado. Claro. Pero sí pueden ayudarle al niño a darle una guía para que de acuerdo a sus capacidades se adapte al tipo de educación general que hay ahorita. Sí, realmente es triste lo que nos comenta la radioescucha. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar la entrevista con John Jairo Londoño. Y no sé si usted tiene algún comentario sobre esto. Cuando hay casos así de niños de o adolescentes, creemos que de alguna forma la educación tendría la capacidad de explotar en ellos sus talentos, sus capacidades. Claro, es que aquí lo que necesitamos es entender el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Necesitamos una educación inclusiva, no exclusiva, donde aquí y en muchos países se aplaude el bullying, digámoslo así, de alguna manera, por ignorancia. Pero esto lo que hace es una exclusión completa de los estudiantes, del ser humano. Entonces esto genera traumas. Allí es donde se desarrollan los miedos, donde se corta la creatividad. Yo recuerdo muy bien que yo desde pequeño pues siempre he sido muy creativo, siempre he estado buscando cómo inventar cosas nuevas, metido en música, metido en dibujo, en muchas cosas, pero lastimosamente en el colegio uno de los profesores, por ignorancia, ¿sí? Me pegó con una regla en la mano, me paró al frente del tablero y me dice: usted no sirve para dibujar, y me rompió mis dibujos. A partir de ese momento, la hoja en blanco a la cual yo me enfrento todos los días, porque soy diseñador gráfico, se convierte en una tortura. Entonces tuve que empezar a trabajar en mi propio ser para poder sacar nuevamente ese creativo, ¿verdad? Claro, es increíble cómo se bloquea. Sí, la capacidad. Como una actitud, una situación de este tipo puede generar un bloqueo en un niño que va para adultos, que eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que todos vamos para allá. Previo precisamente a la conversación sobre este programa, hablaba con John y le comentaba que yo estudié en un colegio, que mejor no voy a decir cuál, donde los profesores tenían una excelente puntería. Y cuando uno estaba distraído, agarraban la parte final de la tiza o el borrador y le tiraban a uno el borrador en la cabeza o la tiza, que tenían una maravillosa puntería porque nunca le sacaron un ojo a nadie. Pero lo que vos decís, aquí estoy sentada, ahora también doy talleres, y en ese momento lo que aprendí es: yo no abro la boca en clase porque mejor no me expreso, porque me castigan. Va tizazo o va borradorzazo, claro, ¿verdad? Y ahí hay algo importante, Patricia. Parte de los paradigmas que tenemos que romper es, por ejemplo, muchos padres o muchos maestros, si usted no termina la tarea o si no termina la lección, no sale a jugar. Y algo que nos va a explicar el doctor Aldana en su taller es la importancia del deporte en la educación. Un chico que sale a correr está oxigenando su cerebro, entonces la forma de poder recibir la información es muchísimo más rápida. Se va a relajar. Claro. Se va a concentrar mejor. Vieras que nosotros aquí, vos tenés muchos años de vida aquí en el país. El caso de André Amador es un caso que a mí particularmente me fascina. André Amador, él cuenta en su historia que él es hiperactivo y creo que tiene también déficit atencional, y cómo él cuenta cómo pasó por todos los colegios de este país, ¿verdad? De todos lados lo echaron, y cómo sus padres descubren en el deporte
una forma de encauzar su excesiva energía, que era hiperactivo, y cómo lograr que él se concentre en los estudios y lograr así que al final él tuviera éxito, ¿verdad? Pero esa fue una herramienta incluso desarrollada por padres. Volvemos a lo mismo, esto no es una labor solo de los educadores, los papás tenemos que observar a nuestros niños, ver sus capacidades y ver de qué forma encontramos en tantas herramientas la forma de que ellos maximicen estas capacidades y aprendan. El colegio tienen que pasarlo sí o sí. Es de alguna forma ese tipo de metodologías que lleven más bien a explotar su capacidad. Nos escuchaba a don Rolando Araya Monge, que es un político, pero que se ha interesado mucho por estudiar todos esos temas, decir cómo en Estados Unidos muchos colegios también están implementando la meditación como una manera de que el cerebro del niño repose, o del adolescente repose y sea menos violento y esté más predispuesto al aprendizaje. Vea usted qué increíble. Claro, ahorita en este momento en Latinoamérica, lastimosamente, nuestros niños están expuestos a muchísima violencia por parte de nosotros los adultos y de muchas maneras. Por ejemplo, en nuestras calles se vive una guerra increíble. Terrible. Y no estamos hablando solamente de Costa Rica, sino de varios países en Latinoamérica. De hecho, en este momento nos están escuchando desde México, desde Colombia, desde Bolivia y en otros países, donde yo hablo con amigos que están allí y me dicen, no, o sea, alguien se le atraviesa a otro automóvil y el mismo padre de familia inconscientemente deja salir toda esa energía negativa, ¿sí? Y viene a influir a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos? Violencia. Es algo importante. En táctica empresarial, nuestro compromiso es poder manejar 4 esferas muy importantes para el desarrollo, que es el empoderamiento del ser, el desarrollo del ser. Allí aplicamos neuroeducación. Otra parte que nos parece muy importante es la educación vial. También otra esfera es la educación ambiental. Hay un patrocinador que es de cartón que nos está aportando precisamente esas herramientas, cómo reciclar, esa cultura del reciclaje. Claro. También lo que es la educación financiera. ¿Por qué? Porque un maestro, un padre de familia no acostumbra a eso. En las familias no se acostumbra la educación financiera. Vamos a escuchar una canción y luego nos gustaría que desarrolle más estos temas, sobre todo esto que usted mencionó, el desarrollo del ser. Me llama mucho la atención esto. ¿Qué es el desarrollo del ser en sí? Estás escuchando Cuando Vuelves a Casa. Son las 6:27. Gracias por acompañarnos, gracias por sus reportes aquí a Cuando Vuelves a Casa. Hoy con nuestro invitado John Jairo Londoño, hablando de neuroeducación, hablando de cómo debe ser la nueva educación, la educación de las personas del futuro. Patricia, hay reportes de sintonía, ¿verdad? Hay reportes de sintonía de Adriana Guerrero, que nos acompaña todos los lunes, como siempre. Un abrazo para Adriana, Carolina Argüello, Jensi Rojas, y quiero darle la bienvenida a 2 nuevas seguidoras, a Tere López y a Geraldine Calderón, que se acaban de unir a nuestra página. Sí, al igual que nos hablaba la oyente Ruth, que nos hablaba de que no podía pues poner a su hijo en un colegio porque no se lo aceptaban por su hiperactividad. Igual nos escribe otra persona que nos dice que tiene un caso similar, un hijo con esas características, y dice para ella es muy duro, dado que no lo reciben en los colegios, ha tenido que buscar ayuda de maestros, de psicólogos, en fin, realmente igual como lo dice ella, el buscar actividades sociales para lograr que estos chicos se comuniquen más y dejen los temores. Qué importante darle estímulos, ¿verdad? Claro. Más que limitaciones, eso, estímulos, oportunidades, ¿verdad? Básicamente es lo siguiente, y por eso hay que entender cómo funciona la mente humana, el cerebro. El cerebro es kinestésico, un lugar donde se explota al 100% el cerebro y se aplica la neuroeducación es en el kinder, ¿ok? Donde jugamos con balones, jugamos con formas, figuras, canciones. Es muy importante. Algo que una pregunta que yo le hago normalmente a la gente cuando hago mis capacitaciones es: ¿ustedes se acuerdan de alguna canción de la infancia? Como por ejemplo Los Pollitos o Pimpón es un muñeco. ¿Por qué nunca se nos olvida?
porque en el kinder se absorbe muchísima información y el cerebro precisamente es esa esponja. Yo dando una explicación un poquito de por qué si a un niño pequeño se le regala un carrito o una muñeca o un balón, ¿ok? ¿Por qué escoge siempre el balón? Es la forma más básica que existe para el cerebro, ¿ok? Entonces, cuando aprendemos a entender ese cerebro, entonces le podemos dar las herramientas que necesita. Entonces, al ser kinestésico, si en el salón de clase se enseña con amor, se enseña con todas estas herramientas, pues se pueden lograr cosas maravillosas. Y qué importante es cuando las personas escogen esta profesión, esa vocación, ¿verdad? Aprovecho para mandarle un abrazo que seguramente está en clases a mi sobrina Valeria, que ha escogido esta hermosa profesión. Porque lo que dice esta señora, estas dos señoras que nos han escrito ahorita, es muy triste. Yo tengo mi primo Álvaro, una persona que admiro muchísimo, y Álvaro, por circunstancias de nacimiento, es sordo, y sin embargo estuvo en un colegio maravilloso, de lo que llamaríamos, entre comillas, normal, de que se le dio una oportunidad de estudiar con niños comunes y corrientes. Estamos hablando que Álvaro ya tiene casi 30 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando que fue hace ratillo. Y cómo este colegio, con una visión de vanguardia, le abrieron las puertas. Él te habla inglés, tiene un puesto ahora en una empresa transnacional y es una persona que se ha desarrollado como cualquier otra, porque hubo un colegio con esa visión y le dio la oportunidad. Precisamente nos hablaba usted antes de escuchar la anterior canción de el desarrollo del ser, y también de ese tema quería que nos hablara, pero antes hay una pregunta. ¿Qué significa kinestésico? Ok, kinestésico, muy buena pregunta. El cerebro tiene 5 sentidos, entonces todo lo absorbe a través de imágenes, a través de sonidos, a través de texturas, ¿ok? Entonces todo eso que se envuelve es la manera en que el cerebro aprende. Entonces todos estos elementos son los que hacen que el cerebro absorba esa información. Eso es kinestesia. Ajá. De ahí la importancia de estimular al niño con esos elementos. No solamente al niño, o sea, llegamos a la universidad y lo que es el paso de la escuela al colegio y del colegio a la universidad, donde tenemos la mayor cantidad de deserciones. Y fuera de eso, cifras en Latinoamérica que a mí me asustan, donde muchachos que llevan un nivel de estrés muy alto se suicidan. Y eso no es justo, y es precisamente porque la educación tradicional los lleva hacia esa esquina. Por eso ese término me llamó la atención, el desarrollo del ser. Necesitamos desarrollar seres humanos verdaderos, de alguna forma, porque estamos desarrollando de alguna manera robots. Correcto. ¿Cree usted? Correcto. Me llama mucho la atención una imagen que yo encuentro en muchas ocasiones en internet, donde hay unos chicos que tienen su pensamiento y es redondo como los de las caricaturas, ¿sí? Y llega la maestra, toma ese pensamiento y lo recorta como un cuadrado. Entonces, eso es lo que nos pasa. Si vemos, hay muchos sistemas que han roto esos paradigmas, y los chicos pueden ir de particular, pueden compartir sus frutas, pueden compartir muchísimas cosas dentro del aula, pueden pintar las paredes, ¿sí? Hay unos muebles de cartón que yo estoy desarrollando. ¿Para qué? Para que los chicos en diferentes niveles de estudio puedan tomar su escritorio, pintarlo, personalizarlo, y al final del año se lo puedan llevar para la casa. Porque hay cosas que prohíbe la educación tradicional, como por ejemplo, no raye el pupitre. Claro. ¿Sí? No raye el pupitre. Me pasó con mi hija, que me decía, papi, hice un forro. Y yo, ok, te voy a enseñar a hacer un muy buen forro. ¿Cómo? Nos sentamos en la hoja, me puse a escribirle y que estudiáramos entre los dos, y al final se lo aprendió. Entonces, no es el forro, es la herramienta que le estoy dando para que ella pueda ser exitosa en la vida. Definitivamente esa repetición, lo que hablamos, y quiero que nos amplíes tal vez en el próximo segmento, de cómo la forma en que aprende el cerebro, y lo que vos decís, aprendemos en texturas, en emociones, en imágenes. Tenemos distintas formas, digamos, sabemos personas que aprendemos más con las imágenes que con la textura, entonces para que lo desarrolles ahorita en el próximo segmento. Sí, maravilloso, realmente nos emocionamos mucho con este tema y ya vemos que el tiempo no nos va a alcanzar porque hay muchas cosas interesantes por saber. Cuando vuelves a casa.
Son las 6:38 p.m. Estamos hablando con John Jairo Londoño. Él es especialista en neuroeducación, es emprendedor y estamos hablando de la nueva educación, de los nuevos valores que se deben dar a la educación precisamente para la formación de las personas del futuro. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas, muchas inquietudes. Patricia, usted tenía una que dejamos pendiente salirnos. Sí, nos hablaba John Jairo de las distintas capacidades o formas de aprender del cerebro, ¿verdad? Que si es con imágenes, si es con sensaciones, si es con texturas. Y mi pregunta es si hay cerebros que aprenden más con texturas, más con emociones, y esa es la forma que tenemos que concientizar para poder desarrollar. Y luego la otra pregunta sería lo que decías hace un ratito, ¿es solo para los niños o los adultos también tenemos que ser conscientes de cómo funciona el cerebro para poder seguir desarrollándonos porque seguimos aprendiendo? Y como niños. Claro. Bueno, parte de estas preguntas son las que va a responder el doctor Hernán Aldana el sábado en el taller de neuroeducación. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿A qué edad madura el cerebro? ¿Sí? Ese es un paradigma que tenemos, que somos mayores de edad, entonces ya somos maduros. No, el cerebro madura a los 30 años. ¿Por qué? Bueno, hay que ir al taller para poder entenderlo. El doctor es especialista en neuroeducación, ¿sí? Yo entiendo lo que son las neurociencias y aplicadas hacia la publicidad, hacia el neuromarketing. Pero todas estas herramientas que nos va a dar el doctor nos va a permitir entender un muchacho, ¿sí? En sus 13 años, que no es un cerebro diferente, es el mismo cerebro, pero en diferentes etapas. Los diferentes tipos de educación, ¿sí? Hay personas que son muy lógicas, hay personas que somos muy creativos, hay personas que podemos interactuar entre las dos modalidades, y así hay infinidad, pero el doctor es el que nos puede responder todas estas preguntas. Yo tengo una inquietud. Usted hablaba antes de la generación Z. ¿Cómo definimos la generación Z? ¡Wow! ¡Wow! Yo diría que es una generación atrevida, es una generación que viene con la tecnología debajo del brazo. Estamos viendo, por ejemplo, videos en internet. Los youtubers, ¿sí? Ganan popularidad, le están enseñando a nuestros hijos. ¿Qué tipo de youtuber es el que le está enseñando a nuestros hijos? Hay muchísimos, ¿sí? Entonces veía yo hace muy poco, y de hecho lo pongo en mis capacitaciones, una chica modelo que se cuelga desde la torre de un edificio en Dubái. Estamos hablando de más de 100 pisos, y la están grabando y le están tomando fotografías. Entonces, estos riesgos, esta falta de miedo de la nueva generación hace que cometan errores porque están copiando. Pero ¿hasta dónde los podemos dejar copiar? ¿Sí? Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar a desarrollar ese ser como persona para poder rescatar los valores, ¿sí? Que tanto hemos perdido en Latinoamérica por influencia de factores externos. Hay 3 lugares donde se aprende, ¿sí? Lo dice el doctor Aldana en uno de sus videos en la página de Facebook de Neuroeducación, donde dice que aprende en la casa, aprende en el aula y en la calle. Pero ¿estamos listos para la calle? Ahorita, donde hay muchísimos riesgos, donde hay muchos peligros. Y la pregunta también es si estamos listos para las nuevas tecnologías. Sin embargo, los futuristas dicen que las tecnologías van a cambiar todo, van a transformar todo, no van a ser ya ni siquiera las leyes. Esto de que se habla tanto, es que porque pasa tal situación hay que cambiar la ley, que hay que reformar la ley, que hay que hacer más duros los castigos para esto. Bueno, no, dicen que con este avance tecnológico ni siquiera las leyes van a ser válidas, van a ser obsoletas más bien. Claro, la tecnología está creciendo tanto que nosotros estamos recibiendo correos no físicos. Estamos transportándonos en carros en empresas que no tienen carros. Estamos hospedándonos en hoteles, en sistemas que no tienen ni una sola habitación. Entonces, la tecnología está evolucionando muy rápido, ¿sí? El mismo Facebook no tiene oficinas propias en cada país, en cada rincón. Sin embargo, llega a los últimos rincones del planeta, llevando educación, socializando, ¿sí? Entonces, toda esta tecnología, ¿cómo la podemos encaminar o cómo podemos montar la educación allí en esa tecnología para que sea muchísimo más eficiente? Interesante. Creo que es muy importante lo que vos has repetías al principio en cuanto a que es muy importante también
que los padres de familia nos modernicemos, estemos al tanto de todas estas técnicas que ahorita hay para poder acompañar a los muchachos en este desarrollo tecnológico. Algunos no somos tan diestros y más bien lo hablábamos ahora antes de arrancar el programa, cómo nosotros más bien recorrimos a los muchachos para aprender a usar la computadora, para sacarle máximo potencial al celular o a las tablets, y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y lo que decías también de que no podemos dejarlos que aprendan en el aula y que aprendan en la calle sin ser nosotros una guía y un acompañamiento. Y aprender este tipo de herramientas definitivamente nos da una luz sobre cómo ellos están aprendiendo estas etapas del cerebro, que decís que es importante saber cómo funciona el cerebro a distintas edades para saber cuál es la guía que tenemos que darles, cuál es el acompañamiento que tenemos que darles, y también hasta incluso entramos en un conflicto con respecto a qué deben estar expuestos. Lo que decías, el Facebook nos pone a nosotros una limitante de edad. A veces los chiquillos incluso presionan para que uno les abra un Facebook, por ejemplo. Lo he visto con muchas amigas antes de la edad permitida. Eso que vos decís, el acceso a YouTube libre. Claro. Es que en YouTube hay información de todo lo que a uno se le puede ocurrir. Claro, es que es más, aprende uno a cocinar en YouTube. Es impresionante. A mí me preguntan como publicista, bueno, ¿usted qué hace con las neurociencias? Y yo les digo, bueno, cuando ustedes contratan neuromarketing, ¿sí?, es alguien que sabe usar la tecnología o que realmente sabe aplicar a la publicidad antropología, biología, semiótica, ¿sí?, antropología, neuropsicología, psicoantropología del consumo. Imagínese. ¿Sí?, para poder desarrollar una publicidad consciente. ¿Sí? Esto exactamente pasa en un aula. Entonces, estamos conscientes de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y cómo se desarrollan como ser a nivel biológico. Sabemos que durante millones de años hemos aprendido, ¿sí?, de una manera lógica, ¿sí?, descubriendo el mundo. Así se descubrió el fuego. Entonces, es muy importante que aprendamos trabajando a través de nuestras manos, ¿sí?, a través de los sonidos, a través de las texturas, como digo, a través del cerebro kinestésico. Como vemos, es toda una revolución, ¿verdad? Y antes de irnos a escuchar una canción más, brevemente, ¿cómo encierra el término neuro? ¿Por qué neuro? Neuro, como les decía anteriormente, es el estudio a nivel biológico del cerebro. ¿Cuál es el su comportamiento del cerebro? Sí, ¿cuál es su funcionamiento a nivel biológico, psicológico? Y esto aplicado a lo que es la educación a través de la docencia. Muy bien. Con 50 minutos, sin duda, Patricia, amigos oyentes, hoy le hemos sacado realmente provecho a este programa y a este tema, y sobre todo para pedirle a la gente que reflexione sobre lo que es la nueva educación, y si es padre de familia, sobre todo, cómo estimular a sus hijos a que realmente aprendan de una manera diferente, ¿verdad? No con el castigo, no con la disciplina, sino más bien, no con la severidad, sino como lo decía nuestro invitado de hoy, enseñándole más el deporte, enseñando más la recreación, formas que hagan que él se sienta mejor en su ámbito. Exacto, y como dice el tema del programa, aprender con amor. Con amor. Cómo valernos de la técnica que sea, hay muchas formas de entusiasmar a nuestros hijos para que aprendan con amor. Y ¿por qué no? Como decíamos también desde el principio, echar para nuestro saco. Decía John Jairo que el cerebro tiene distintas etapas y siempre estamos en proceso de aprendizaje. Uh-huh. Entonces también los adultos tenemos que encontrar las mejores formas para poder seguirnos desarrollando y aprender. John Jairo, viene a nuestro país el doctor Hernán Aldana, háblenos de él, es un especialista en este tema y va a dar un taller sobre neuroeducación. Correcto. Bueno, el doctor Hernán Aldana Marcos, él es doctor en ciencias biológicas, él es especialista en neuroeducación, también es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Uh-huh. Él nos va a hablar si realmente, o nos hace la pregunta del día, que es: ¿tus hijos o alumnos sobreviven en el aula o aprenden?
Es una pregunta bastante fuerte. ¿Se van al aula nada más a pasar las horas y aburrirse o realmente aprender? Claro, o pasa la ausencia en el aula. ¿Qué es? Estamos poniendo atención y de un momento a otro estamos viendo... Estamos, pero no estamos. ¿Para dónde? Sí, él nos va a explicar. Por eso a Patricia le tiraban la tiza. Exacto. Exactamente. Bueno, el taller se va a llevar a cabo este sábado 4 de marzo de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el auditorio de la Universidad Latina en San Pedro. Toda la información la pueden encontrar en la página web www.neuroeducacioncr.com. Allí está todo el temario que vamos a estar abordando en este maravilloso taller. Ahí se pueden inscribir también, ahí encuentran teléfonos. ¿Todavía tenés espacio para el taller? Todavía quedan espacios, quedan pocos, porque ha tenido muchísima aceptación, ¿ok? En la página web van a encontrar la forma de pago, ¿sí? Tenemos una plataforma, varias opciones, transferencia o una plataforma de pago en línea. También van a encontrar lo que son los precios. Y como les digo, todo el temario y el currículum del profesor Aldana. Bueno, esperamos que aprovechen esta oportunidad y que ingresen a la página porque realmente creo que es una herramienta maravillosa. Está empezando apenas el año lectivo y podemos descubrir formas maravillosas de hacer que nuestros hijos se enamoren del estudio, se enamoren del aula y deje de ser una tortura y deje de ser qué pereza, se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Sino que ellos realmente disfruten como parte de su desarrollo. Claro, Patricia, y vamos a hacer algo muy interesante. Las personas que escriban ahorita mientras termina el programa, vamos a hacer una rifa de una entrada. Ok, perfecto, bueno. Perfecto. Y lo podemos hacer, vamos a ver, a través de... ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, juguemos con el cerebro. Puede ser interesante. A través del Facebook. A través del Facebook, los comentarios que dejen en la próxima hora. Así es, muy bien. Ustedes estarían publicando en la página de Facebook de ustedes quién es el ganador. Muy bien, entonces en la página de Facebook, cuando vuelves a casa, allí hagan comentarios sobre este tema y entre ellos, entre los que nos comenten, se va a anunciar mañana, podría ser, dentro de 4 horas. Háganos un comentario, indíquenos que quieren ir al taller y entre todas esas personas que comenten vamos a rifar. Claro, ¿por qué quieren ir al taller? Muy bien. ¿Por qué es importante la neuroeducación para cada uno? Y qué interesante, porque pueden ir padres de familia, docentes, pueden ir docentes, hasta periodistas podemos ir. Claro, personas relacionadas con la educación. Así es. Porque todos tenemos de alguna forma una responsabilidad, eso es lo que yo decía desde el principio. Si estamos en una sociedad que está transformándose, que está cambiando rápidamente, busquemos la parte positiva, busquemos la parte que pueda ayudar a que esta sociedad sea mejor. Claro, ahí es donde se aplica la neuroeducación a la educación vial. La guerra que vivimos en nuestras calles, por ejemplo, que es algo terrible, la estamos combatiendo en táctica empresarial y en neuroeducación, educando con amor. Bueno, es que aquí leía, por ejemplo, entre algunos artículos que busqué sobre este tema, el hecho de que dice así, no somos seres racionales a secas, sino más bien seres primero emocionales, ¿verdad? Primero que todo emocionales. Entonces, no podemos dejar que esa emoción se vaya por el lado negativo. Claro, si educamos con amor, si tenemos esas herramientas, desarrollamos el ser como persona, ¿ok? Entonces, les recuerdo, este sábado 4 de marzo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, el taller de neuroeducación en el auditorio de la Universidad Latina en San Pedro. Mayor información en el teléfono 7045-5734, en la página web www.neuroeducacioncr.com y en el Facebook Neuroeducación CR. También ahora van a encontrar un post sobre el taller en nuestro Facebook de Cuando Vuelves a Casa. Ahí también van a encontrar toda la información y recuerden lo que les dijimos hace un ratito. Comenten en el video del programa. Díganos que quieren ir al taller y vamos a estar sorteando 2 entradas entre todas las personas que hagan sus comentarios. Habría muchas preguntas, pero para terminar, John Jairo, si en la escuela esto no se propicia, el padre de familia puede hacer mucho, aun cuando en la escuela no tenga total ayuda. Hay una pregunta que nos va a responder el doctor Aldana. ¿Le estamos dejando la responsabilidad a los docentes, nosotros los padres? Entonces, los invito a que vayan al taller para que se den cuenta
¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo tanto como maestros como padres de familia? Porque es muy importante eso que decís. Creo que se echa mucho la responsabilidad en los docentes y los padres de familia tenemos la principal parte en educación en nuestros hijos. Somos los primeros docentes de la vida de nuestros hijos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y a los que se interesaron por este tema que sin duda es muy importante desarrollarlo, y es muy importante que la sociedad como tal y los padres de familia, las familias se lo planteen. John Jairo Londoño, gracias por sus explicaciones sobre neuroeducación, y así hemos desarrollado este tema que le hemos titulado Educar con Amor, Patricia. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. A John Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos y desarrollar este tema tan importante. Esperamos que el taller sea un éxito, estamos seguros que así va a ser, y que sean muchos de los radioescuchas que así lo aprovechen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y pues estoy atento para cuando me necesiten, y esperamos dejar esa semillita aquí en Costa Rica para toda Latinoamérica, para que nos convirtamos en un país modelo. Bueno, muy buenas tardes y gracias. Nos escuchamos en una semana. Buenas tardes.